De nuevo estamos con tema educación y no necesariamente profundizando en la transformación educativa planteada por esta administración, sino todo lo contrario. Estamos mirando el rechazo que viene generando, porque no hay manera de evitar mirar esto, porque de paro en paro y ahora huelga. Una huelga que es como, digamos, no queda más nada después de la huelga, ¿no? Los paros serán puntuales, pero esto ya es inicio de huelga, que durará hasta el viernes y vemos o verán si el viernes se continúa o no. Pero en principio se han declarado en huelga docentes de ADES Montevideo, son los docentes de educación secundaria de Montevideo, también apoyan los estudiantes, y en paralelo la Universidad de la República, ADUR, por razones distintas, ¿no? Tengo entendido que la universidad es por cuestiones presupuestales, más dineros para, bueno, y salarios, pero que concretamente concretamente ADES tiene que ver con la reforma educativa y plantean que se pare con esta anunciada transformación. ¿Qué ha dicho el oficialismo hasta el momento? Bueno, para Silva, justamente para Da Silva, no le cabe, digamos, no admite que se pretenda cogobernar, se sigue con el plan. Lo que dijo hoy un tuit es que los liceos están todos abiertos. O sea, finalmente no sé si hay clase o no. Recuerden que los docentes, no todos están sindicalizados, por lo tanto, cuántos asistirán, cuántos no, eso lo sabremos más al final del día, creo. Pero en definitiva, el punto es que él insiste en que se sigue impartiendo educación, por lo menos así lo anuncia desde la ANEP, ¿no? Ahora, y quienes dicen, pero ¿por qué no se dice de una vez que se decreta la esencialidad? También habló el ministro de Cultura, Da Silveira, que descartó decretar la esencialidad. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Tratar de entender un poco cuál es el plan de ADES, por lo pronto, y cómo evalúan seguir con sus medidas. Bienvenida, nos está acompañando Natalia Leiva, que es integrante de la directiva de ADES. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación y establecer lo que es la plataforma reivindicativa que tenemos para desarrollar esta medida. El primer punto es la suspensión inmediata de la aplicación de esta transformación curricular, de esta reforma educativa, pues entendemos que forma parte de un proceso de recorte presupuestal y de cercenamiento de los aprendizajes y de las posibilidades reales de los estudiantes a acceder al conocimiento socialmente acumulado. Esta reforma coloca no solamente una disolución del carácter propedéutico del ciclo básico, es decir, de la posibilidad real de que el ciclo básico genere las condiciones para continuar con el estudio a nivel de las ciencias, a nivel de las artes, sino que también lo que genera es mayor desempleo docente. Recordemos que además estamos frente a un recorte presupuestal de aproximadamente 151 millones de dólares, que ese recorte presupuestal ha impactado en particular en secundaria con el recorte de unas 50.000 horas, que no solamente son horas de clase, horas de grupo, sino también todos los procesos, todos los programas de acompañamiento a lo que son las trayectorias educativas, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios, por ejemplo, las horas asignadas a tutorías y apoyaturas para aquellos estudiantes que tienen dificultades. Todo este proceso lo que genera es, insisto, un recorte presupuestal que a su vez se traduce en un recorte de los contenidos a trabajar y que esta reforma reafirma al plantear un carácter meramente instrumental de la educación. La enseñanza por competencias que se plantea tiene más de 50 años, esa enseñanza por competencias coloca una perspectiva aparentemente pragmática, meramente, un carácter moderno, o un carácter modernizador, mejor dicho, de la educación, y en realidad... ¿Y es malo eso? Lo que sucede es que no es moderna la enseñanza por competencias. De hecho, en la academia es objeto de debate hasta hoy en día. Pero se está aplicando mucho en el mundo. En realidad ha tenido a nivel académico un debate muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad esta idea de que el ser humano tiene que ser educado, formado exclusivamente para resolver problemas cotidianos, cercena la posibilidad de ese ser humano de acceder a conocimientos integrales. Pero lo de exclusivamente es un aporte que no está suyo, digamos. En realidad, la enseñanza por competencias... No fue lo que, por ejemplo, nos han explicado aquí
voceros de esta transformación. Es que en realidad los voceros de la transformación lo que hacen es colocar uno de los aspectos del problema de la enseñanza por competencias y uno de los aspectos de la transformación curricular. Nosotros entendemos que la integralidad de los estudiantes debe ser preservada a lo largo de toda su trayectoria educativa y para eso es necesario destinar los fondos adecuados para poder construir los liceos que sean necesarios. Pero entonces, ¿es una cuestión de recursos o es una cuestión de conceptos? Porque ahora me decís que en realidad lo que pasa es que no alcanzan los fondos. ¿Qué es? En realidad, nosotros entendemos que son ambos problemas que deben ser unificados en nuestra plataforma. Por eso están juntos. Nosotros entendemos que el ajuste de derechos, el ajuste presupuestal, el ajuste pedagógico es un elemento fundamental de este proceso de reforma. Creo que me estoy explicando ahora. Más o menos, ¿eh? Vuelvo. El tema es el siguiente. Si nosotros... Tal vez si yo te hago otras preguntas más concretas. Sí. ¿Es no a esta reforma educativa o es no a una reforma educativa? Porque si es lo segundo, sería como decir que estamos fantásticos en el tema educativo y que no necesitamos ninguna reforma. No, claramente que en un proceso de transformación a nivel mundial es necesario un proceso de reforma. Por eso quería insistir en la plataforma. El segundo punto de esta reforma, que está concatenado con el anterior, es la suspensión de esta reforma y la apertura de los caminos de negociación y de las instancias necesarias para poder discutir en el año 2023 el proceso de reforma en su conjunto. ¿Por qué? Porque una reforma educativa no es meramente qué contenidos o qué asignaturas o qué disciplinas o qué competencias quiero colocar en una organización curricular, que en última instancia eso es la enseñanza por competencias, un tipo de organización curricular, un diseño curricular, sino también cuál es el sujeto que quiero formar a partir de ese diseño curricular. Y en todo este proceso, tanto los sindicatos como los gremios, como las propias asambleas técnico-docentes, no han tenido ningún tipo de incidencia real en la confección de este diseño curricular. Es por eso que nosotros no solamente queremos plantear que es el rechazo a determinadas reformas o a un tipo de modificación, sino al conjunto de las prácticas que generan que haya documentos que no han sido aprobados, avalados por ninguno de los órganos que son competentes en la materia. En ese sentido, es que nosotros entendemos que debe abrirse un compás de negociación real. Bien, que se sienten excluidos de esta negociación o esta elaboración, lo dicen los sindicatos, ¿no? Ahora, en realidad el gobierno no fue Robert Silva que se sentó solo a diseñar esto. No, claramente que no. Hay todo un conjunto de personas que han elaborado... Donde también hay docentes, donde también hay especialistas en enseñanza y educación. Sí, ¿cuál es el asunto? Que las asambleas técnico-docentes, por ejemplo, que no representan a los sindicatos, son organismos que están establecidos dentro de la organización. Ese es el tema. Los sindicatos son los sindicatos, pero las asambleas técnico-docentes, aunque no representen los sindicatos, sí se sentaron con el gobierno. En realidad el problema que nosotros estamos señalando es que el proceso que ha derivado en este documento, en esta malla curricular, no ha respetado ninguno de los procesos de negociación. Incluso todos los documentos que han emanado de las asambleas técnico-docentes rechazan esta reforma. Si el gobierno verdaderamente quisiera ir hacia una política de Estado, una política de discusión real de la reforma, no estaría siendo omiso ante todas estas expresiones que trascienden los sindicatos y los gremios de la educación, e incluso sindicatos y gremios de la educación de varios desconcentrados, es decir, no está circunscrito a un grupo de docentes o un grupo de estudiantes. Es un tema que tiene que ser discutido, que tiene que estar en la órbita de la discusión pública. Tiene que ser un tema de debate. El límite, a ver, porque planteado de que no puede haber transformación sin docentes, es clarísimo. Y sin estudiantes. Y sin estudiantes. Bien, ahora, ¿y dónde está el límite o la línea entre la aspiración a cogobernar, porque de alguna manera decir que como es lo que plantea el primer punto, la suspensión, que se suspenda inmediatamente, suena a orden de gobierno, ¿no? Entonces, el límite entre la gobernanza que ya está, quedó afuera. La sociedad se pronunció en favor de que eso no siguiera funcionando. Entre eso y, bueno, realmente poderse sentar a conversar, ¿cómo se
si queda clara la pregunta, o sea, entre pretender cogobernar y pretender, bueno, sentarse a conversar, y aun cuando tal vez no sea de agrado de los sindicatos lo que decide o resuelve un gobierno. El problema que está planteado no es una intención de los sindicatos de cogobernar la educación, si bien está dentro de nuestras reivindicaciones la autonomía y cogobierno, pero en este caso el gobierno no ha tenido intenciones reales de discutir ni de negociar ninguno de los puntos que implican la malla curricular, la transformación educativa y tampoco el presupuesto. Por algo, en los últimos 3 años ha habido un recorte presupuestal de 151 millones de dólares. Ese recorte presupuestal que ha impactado en todas las instituciones públicas no ha sido negociado con ningún organismo. Y es más, esta transformación curricular y los elementos que la incluyen tampoco ha sido negociado y tampoco cuenta, y esto es muy importante, con el aval de la academia en términos generales. Quizás sí haya personas que integran la academia que estén de acuerdo con la enseñanza por competencias, que la defiendan, que coloquen diferentes documentos, pero también es objeto de controversia. Por lo tanto, para transitar hacia una política de Estado, porque la educación debería ser una política de Estado y no debería depender del gobierno de turno que traiga su propia reforma con sus propios principios, debería irse hacia una negociación que trascienda esta malla curricular y esta reforma en particular. Y por eso nosotros planteamos que hacia 2023 debería abrirse una verdadera negociación y un verdadero debate en todos los organismos, que no incluyen solamente a los sindicatos, que incluyen a otros organismos, por ejemplo, el Congreso de Educación, por ejemplo, las ATD, y que verdaderamente se discuta en términos mucho más profundos el sujeto educativo y cuáles son las formas de desarrollar una educación que sea integral, que sea integradora, que proponga a sujetos cada vez más críticos. Se parte de la base que justamente, contrariamente a lo que dicen sus detractores, quienes defienden esa transformación apuntan a que ese va a ser el objetivo, una educación más integradora, menos desigual, más equitativa. Sí, sin embargo, las personas que defienden la malla curricular y que defienden estos documentos han cercenado de la currícula de secundaria áreas como las artes o las ciencias y las han transformado en algunos niveles en talleres. Entonces, si una educación es integral y es integradora, debería contar con más fondos, con más integración de las diferentes disciplinas y con un perfeccionamiento de lo que son los programas, lo que son los reglamentos de evaluación. ¿Y le consta que eso no lo tienen pensado? Y si de pique lo que hacemos es establecer una malla curricular que está cerrada prácticamente, porque en realidad lo que han habido son anuncios de que la reforma va a continuar incluso con la oposición, con el rechazo de los estudiantes y de los docentes, evidentemente es una reforma que tiende a pauperizar los aprendizajes, porque si yo a un estudiante... ¿No son todas conclusiones que se anticipan a lo que puede llegar a ser la realidad? En realidad, ¿no genera sí. todo este movimiento, genuinamente lo pregunto, como una sensación de resistencia hemipléjica, ¿no? Porque es como casi que hasta caprichosa. Hay un montón de cosas que no se sabe ni cómo van a ser, porque ustedes mismos lo plantean. Pero entonces hago un paro igual por las dudas. No, no es un paro por las dudas. De hecho, hemos ¿por qué no paran cuando vean y tengan, digamos, experiencia para decir, esto está saliendo mal, esto está fallando? O sea que nosotros tenemos que esperar a que una generación de estudiantes tengan una educación que está cercenada, que está pauperizada, para poder tomar medidas de lucha. En realidad nosotros queremos ¿El plan B cuál es? ¿Arruinar toda una generación generación de estudiantes como es la de este año con paros y huelgas? En realidad lo que nosotros queremos es anticiparnos a ese proceso e ir hacia el 2023 hacia un debate genuino y que coloque como una política de Estado de primer orden a la educación secundaria y la educación pública en general. Es decir, nosotros entendemos que el recorte de horas, el recorte de cargos, el recorte de asignaturas, la pauperización que implica, por ejemplo, que un estudiante en tercero tenga que ir en primero de liceo, sale de la escuela y tiene que elegir si tiene ciencias o si tiene arte. ¿No hay allí una pauperización de sus oportunidades, por lo menos en una primera instancia? Porque pero si lo puede hacer todo. No, porque es optativo. Pero si quiere lo hace. En realidad no, porque vos optás por una de las dos opciones, por eso son optativos. No, y si optás por la otra tenés el taller de la otra.
No te quedas sin dar ciencias. No es lo que está planteado en la documentación. Si luego hay reformulaciones verbales, orales... Es una materia solo que se pone como posibilidad de taller. Exacto, no, son dos. Es una, lo dijo ayer la... Tú tenés en la currícula, sí. Tú tenés en la currícula las asignaturas, que son las que van a tener un formato más tradicional, por así decirlo. Sí, claro. Y luego tenés dos opciones. Dentro de esas opciones, por ejemplo, en primer año, tú tenés ciencias físicas o arte con énfasis en música. No quiero equivocarme con lo que son las graduaciones. Sí. Pero entonces, tú tenés un estudiante de 12 años que salió de la escuela y tiene que elegir si su énfasis es en arte o su énfasis es en ciencias. ¿No hay un recorte allí, ya de plano, de las oportunidades del estudiante? Porque, por ejemplo, nosotros que estamos cotidianamente con estudiantes, estamos permanentemente viendo, ¿no?, sus inquietudes, cuáles son las cosas que les empiezan a gustar. Vemos incluso a lo largo del ciclo básico cómo van generando intereses, pero porque han tenido la opción de elegir a lo largo del ciclo básico, porque han tenido opciones, pero no opciones en torno a opto por esto y cerceno mi oportunidad de acceder a aquello, sino porque se les ha mostrado, y esa es la principal característica del ciclo básico, el estudiante accede a un mundo más amplio de opciones que luego, cuando llega a bachillerato, y ni que hablar cuando termina el bachillerato, se va forjando lo que va a ser su trayectoria luego. Pero incluso si el estudiante decidiera no cursar un estudio universitario, decidiera otro tipo de trayectoria para su vida, ha tenido en el ciclo básico la posibilidad de conocer diferentes disciplinas, acercamientos, experiencias, incluso en un mundo como está tan enmarcado por la imagen y por lo que es lo visual, ha tenido oportunidades de acercarse. Y si no se acerca a eso, se acerca a las ciencias. Por lo tanto, hay un cercenamiento en eso. No es que nosotros nos imaginamos que va a haber. Bien, ayer nos decía la subdirectora de ANEP, justamente, nos explicaba en torno a este punto que lo que se plantea como asignatura optativa no quiere decir que no esté integrada parte del conocimiento que ofrece esa asignatura de otra manera. Ellos plantean que es un tema de abordajes, salirse de lo estructurado que conocemos hasta el momento. Es decir, no es que van a dejar, por ejemplo, si fuera física, no es que dejaran de tener conocimientos de ciencia, pero abordado distinto a través de otras materias también. ¿Eso tampoco alcanza o no genera certeza suficiente? Las asignaturas son una suerte, quiero colocarlo en términos más sencillos, lo más sencillo posible, de traducción, de traspolación de lo que son las disciplinas, lo que son las ciencias, lo que son las artes en términos generales. Sí. Para eso existen las asignaturas. Entonces, cuando a un estudiante en un curso introductorio, en un curso básico, como son los cursos de primero, segundo y tercero actuales, se les acercan las herramientas para comprender esa disciplina, para comprender ese campo de conocimiento. Y no solamente a través de la experimentación, sino a través de un vocabulario que deben aprender, de una serie de conocimientos y de herramientas cognitivas que van construyendo en función al avance de esa currícula. Si se les cercena la posibilidad de acceder a ese conocimiento específico, supongamos, sustituyendo, porque como es una ciencia la biología, entonces sustituyo las ciencias físicas que vendrían a ser como una introducción a la química y la física. En realidad lo que estoy haciendo es cercenándole la posibilidad de adquirir los conocimientos, el saber, incluso el saber hacer, ¿no?, que está tan de moda, y también el vocabulario, lo que son las experiencias en un ciclo básico. Se le está cercenando la posibilidad real de acceder a esos conocimientos, sin ni que hablar en otras áreas. Incluso en el documento se plantea como un eje fundamental lo que es la formación ciudadana, y a formación ciudadana, que es una asignatura que está en tercero, se le va a quitar una hora y se va a complementar con un taller que también tienen que elegir. Entonces, el estudiante debe elegir entre la formación ciudadana o un taller de participación, o un taller que creo que es arte con énfasis en expresión, que sería como un complemento, por así decirlo, de lo que es literatura. Pero ese estudiante que supongamos que después va a ser primero de bachillerato y luego decide que quiere ser, no sé, quiere estudiar Derecho. Ya en tercero, en esas 2 horas, el estudiante no va a tener la posibilidad real, porque el año tiene más o menos 180, 190 días, de acceder a las herramientas como para que en quinto y en sexto se reafirmen esos conocimientos que se iniciaron, que se introdujeron en el ciclo básico.
Es por eso que nosotros planteamos que no es necesario experimentar sin tener esta certeza. Y por eso nosotros planteamos la necesidad urgente de discutir el sujeto educativo. Bien. Más allá del documento. Bien. Panelistas, lo que plantea nuestra invitada, en nombre, bueno, de lo que son los planteos generales, ¿no? Es cuestión de interpretaciones, le asisten puntos de razonabilidad. Son tus hijos los que están cursando, ¿no? Bueno, algunos ya no, pero son nuestros propios hijos. Entonces, bueno, a ver, es cuestión, insisto, de interpretaciones. Hay que acordarse de aquello de Mujica, que los sindicatos ponen un palo en la rueda, la reforma de Rama que no salió por los sindicatos. ¿Cómo hay que ver esto? Yo creo que todos estamos de acuerdo que es necesaria una reforma, ¿verdad? El problema es que no se ponen de acuerdo de cómo hacer esa reforma. Parece un diálogo de sordos. Hoy te escuchamos a vos, Natalia, acá exponiendo los argumentos y demás, que son válidos, por supuesto, pero mañana vamos a escuchar a un representante de la Autoridad de la Educación diciendo totalmente lo escuchamos ayer. Exacto. Estamos dando todas las campanas. No, pero dice... El viernes fue, perdón, el viernes, no ayer, el viernes. Dice totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Y uno que sabe poco de educación, como estamos acá todos nosotros, y la gente que nos está viendo, dice, ¿y quién terminará teniendo la razón? Esa es la realidad, porque tan válida es la opinión, por supuesto, de los docentes y que integran los sindicatos y demás, como la opinión de las autoridades de la educación, que deben tener determinado tipo de preparación también. Entonces estamos en un punto sin retorno, en un choque constante, de lo cual ninguno de los dos le da la razón a ninguno. Ninguna de las partes se ponen de acuerdo. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos entonces a que en una sociedad democrática, y lo decía el ministro de Educación y Cultura, se eligen determinadas autoridades, donde hay una elección y se eligen determinadas autoridades que el plan de gobierno, dentro de ello, de todo lo demás, era parte de la reforma educativa, en términos generales. Posteriormente se somete la reforma educativa y otros, y otros elementos de seguridad y demás a un referéndum con la LUC, se aprueba la LUC nuevamente. Entonces, lo que tenemos acá, y aparte esta reforma educativa la aprueba el Parlamento también. Entonces, lo que tenemos acá es que la ciudadanía, no sé por qué me mirás para un costado, ¿no me entendés lo que te estoy explicando? Esta reforma educativa, esto que te acabas de enterar, que los chiquillos van a tener hasta noveno y demás, ¿lo aprobó el Parlamento? Me parece que estás entreverando un poco todo lo tanto. El Parlamento se está discutiendo y se va a terminar de discutir el jueves. O sea, que se lo va a aprobar el Parlamento o no, no lo sé. Pero es el que tiene la legitimidad. La malla curricular la va a aprobar el Parlamento. Pero es el que tiene la legitimidad para aprobarla. Después, si estás o no de acuerdo... No. A ver, el Parlamento... No te estás explicando claramente. A lo que voy. Yo no te estoy entendiendo. No, a lo que voy. Que aquí lo que se votó fue un cambio de gobierno en el cual proponía una reforma educativa. Esa reforma educativa se sometió a un referéndum con la LUC que tiene parte de esa reforma educativa y quedó aprobada. Después, a lo que voy, si los sindicatos se ponen de acuerdo o no con las autoridades, hemos llegado a un punto que el gobierno no va a dar marcha atrás. Y la pregunta entonces es, que yo entiendo los reclamos y las reivindicaciones que son muy nobles y si se pueden compartir o no. ¿Hasta cuándo van a continuar con esta situación? Porque ya se sabe que el gobierno no va a dar marcha atrás. Entonces, por más que se ocupe, que se haga una huelga, se irá a desocupar, la huelga terminará, pero la reforma va a continuar. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que está legitimado por la ciudadanía para continuar adelante con esto. Y que no se han podido poner de acuerdo los gremios con las autoridades. Y como hay ese choque, que era lo que yo estaba hablando al principio, entre lo que tú exponías y las autoridades de la educación, que exponen algo totalmente diferente, el gobierno optó por continuar. ¿Cuál es el próximo camino de los gremios entonces? Los pasos a seguir. ¿Son conscientes de que las autoridades de la educación, por más que se hagan paros o huelgas, porque lo expresaron ellos, o sea, yo lo que estoy transmitiendo es simplemente lo que escucho, ¿van a continuar con esto? En realidad, entonces ahí lo que se está planteando es que el gobierno ha cercenado los caminos de la negociación, los caminos de un debate público respecto a política educativa. Es un camino autoritario que nosotros esperemos no conduzca a una resolución que no va a ser favorable para los intereses de los trabajadores ni tampoco de los estudiantes. Esto que vos me estás expresando ahora, sí.
esto que tú me estás expresando ahora, el gobierno dice lo contrario. Igual, dice que existió diálogo. Sí, en realidad yo quería hacer una aclaración. Conversaciones con los gremios y demás, pero que no se puede estar discutiendo todo el tiempo porque en realidad las autoridades son ellos. Entonces, los que van a decidir son ellos, que sin perjuicio de que escuchen las propuestas y los planteos y demás, son ellos los que toman la última decisión porque fueron los que fueron elegidos por la ciudadanía para tomar determinadas decisiones. Esa es la posición que tiene el gobierno. Entonces, y la discusión es, los gobiernos, si se los escucha pero no se les da la razón, entonces no se los escucha, porque también es lo que plantea el gobierno. El problema que está señalando, primero que nada, la malla curricular no ha sido refrendada por ningún órgano parlamentario, porque en realidad la malla curricular ha sido publicada recientemente. Lo que me imagino que la reforma exactamente. Sí, la estructura de gobierno, de gobernanza de la educación. Pero son cuestiones que son diferentes. Nosotros lo que planteamos, por eso mismo apostamos a incidir en lo que es la toma de decisiones, porque entendemos que la educación no puede ser un botín que se disputa cada vez que cambia un gobierno. Nosotros entendemos que la educación debe basarse en acuerdos de Estado, en políticas que sean transversales, que sean un eje vertebrador, que no cambien en función de quién está en el gobierno y cuál es su idea que tiene sobre la educación o sobre el sujeto pedagógico. Por eso mismo estamos colocando estos problemas a partir de una medida de lucha que para nosotros es muy importante. Precisamente entendemos que la huelga es una medida que para nosotros no solamente es costosa en términos económicos, sino también porque amamos nuestro trabajo, porque queremos ir a clase, nos vemos enfrentados a esta situación. Entonces, en realidad el gobierno lo que está colocando es una posición muy autoritaria, porque sí, los estudiantes, sí, los docentes, sindicalizados y no sindicalizados. Si todas las ramas de la educación están planteando que la reforma no es congruente con un sujeto educativo integral que tenga realmente el acceso a los conocimientos necesarios, entonces, si se sigue adelante con esta posición, lo que se está generando es una política autoritaria. Se impone por la vía de los hechos, que es lo que ha venido pasando, y es por eso que nosotros nos vimos obligados a adoptar una medida como es la huelga. Bien. Verónica. Bueno, yo creo que nadie cuestiona, por lo menos yo no lo cuestiono, ahí tal vez tengo un matiz con lo que dice la invitada, la legitimidad que tiene el gobierno para realizar los cambios que entienda que son necesarios. Más allá de la reforma general, la nueva gobernanza que el Parlamento votó, yo creo que acá lo que a mí por lo menos me hace mucho ruido y no sé a qué va a conducir es la forma en la que se realizan estos cambios. Acaban de renunciar hoy mismo los representantes de las asambleas técnicos docentes, de las ATD de primaria y de educación inicial. Lo hicieron ya los de secundaria. Los representantes en las ATD de UTU están analizando lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿con quién se van a discutir estos temas? Estamos hablando de tiempos muy finitos, ¿no? Creo que la elección de horas docentes en un mes, no sé si hay fecha, pero más o menos en un mes, el profesor de física o de química tiene que saber qué horas va a elegir, qué cantidad de horas va a elegir y qué va a dar. Si es que va a dar un taller, si es que va a dar lo que estaba dando. Eso hoy, creo, me corregirá la entrevistada si estoy equivocada, los docentes no lo saben. 1.200 docentes firmaron una carta diciendo estamos preocupados porque nos están achicando las horas. Robert Silva sale a decir, no señores, no van a tener menos horas, pero resulta que nadie sabe realmente qué va a tener esa malla curricular en detalle a pocos días de la elección de horas docentes. ¿Paramos por las dudas? Bueno. No, paramos para saber. Me imagino yo que sí, porque si los propios... Y me imagino que cuando hablamos de los representantes de las asambleas técnico-docentes no hablamos de sindicalistas, hablamos de docentes en general, que están allí desde una perspectiva técnica. Y creo que cualquier trabajador, si a mí mañana vienen y me dicen, ¿sabes qué? El programa no va a ser más como está saliendo ahora. No sabemos si van a tener 4 panelistas o 6 u 8... Y yo voy a tener inquietudes y no sabemos qué vas a decir, cómo lo vas a decir, porque en realidad lo que tú estás dando ahora te va a cambiar. Yo creo que, más allá de lo de fondo, que no estoy en condiciones de opinar sobre si pedagógicamente lo que se propone es mejor o peor, no puedo opinar sobre eso, creo que genera una inestabilidad. Hay gente que está en la educación que no está sindicalizada, pero que me dice, ¿sabes lo que va a ser marzo del año que viene? ¿Sabes lo que va a ser arrancar el año lectivo el año que viene? Me imagino que, entre otras cosas, también por las medidas sindicales. Entonces, ¿cómo
¿cómo se va a llevar adelante el cambio? Eso es lo que realmente me preocupa. Y te pregunto a ti desde el punto de vista técnico, ¿con quién se va a discutir esta reforma si los representantes de las ATD están renunciando? Si los representantes de las ATD renuncian y si las ATD liceales y bueno, en los diferentes subsistemas rechazan todos los documentos que han emanado y a su vez si no hay una intención, como planteaba, una intención real de negociar estas condiciones, no solamente de trabajo, porque acá es importante la nota a la que estás haciendo referencia y otras notas que han sido publicadas por asociaciones de profesores de diferentes disciplinas, no apuntan solamente a la cantidad de horas, sino a los conocimientos que se van a impartir, porque en realidad una reforma educativa implica, insisto, no solamente determinada organización curricular, sino ciertos contenidos y ciertas metodologías para impartir esos contenidos. Y esa se están información, formando docentes para esta transformación. El problema es que se está formando a los docentes para esta transformación, pero no están claros ni siquiera a nivel de formación docente cuáles son las estructuras con las cuales van a egresar esos docentes. Y me refiero a metodologías, me refiero a contenidos, me refiero a disciplinas, me refiero, por ejemplo, a esto que mencionaba anteriormente respecto a las ciencias. Bueno, ese profesor que va a dar un taller, ¿cuál es el método con el que lo va a enseñar? Si el gobierno realmente entiende que esta transformación tiene que ser el eje vertebrador de la política educativa, ¿por qué todavía no están a meses de empezar no solamente la elección de horas, el año lectivo 2023? ¿Por qué no están todas las reglas de juego, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras, sino para los estudiantes? Ahora, incluso en estas semanas, están empezando las inscripciones a secundaria. Las familias van a inscribir a los estudiantes en séptimo, octavo y noveno, en primero, segundo y tercero, van a optar por asignaturas o talleres o tipo de alguna metodología que no conocen. ¿Cuáles son las verdaderas opciones allí? El gobierno realmente va a seguir no solamente cercenando el presupuesto, porque yo insisto en esto, porque el ajuste en términos presupuestales ha sido tan brutal que sus consecuencias todavía no han impactado del todo. Y me refiero a consecuencias en términos de acceso real de los estudiantes a la educación. Se insiste con esta reforma, se insiste con estos planteos, que en realidad no tienen ni siquiera la estructura concreta. ¿Cómo Bien. Se van a aplicar? ¿Pupo? Bueno, yo escucho a la invitada y lo que veo es un planteo, una pulseada y una suerte de apuesta a un cogobierno que no existe en este país. O sea, la educación pública uruguaya está financiada, sostenida por el esfuerzo de todo el pueblo. Y es el pueblo el que vota en las urnas a sus representantes. Y acá quedó una duda, como decía Pablo, quedó una duda a ver qué pasaba con el tema de la cogobernanza o la gobernanza de la educación. Se intentó a través de un referéndum cambiar las condiciones o las normas vinculadas al tema de la gobernanza en la LUC y el pueblo volvió a ratificar la confianza en este gobierno y en este gobierno de la educación. Entonces me parece que cuestionar el cómo se negocia, el cómo se hace, y además con un tono donde en líneas generales estamos parando o planteando huelgas por si llega a pasar tal cosa. Yo me parece que, entre otras cosas, le tienen más miedo al éxito del gobierno que al fracaso. Esa es mi interpretación. Y después analizo la plataforma. Digo, bueno, si esta gente me está haciendo una huelga o me está invitando a una huelga por un tema de salario o condiciones de trabajo, y bueno, yo hasta capaz que me pongo al lado de ustedes, aplaudirlos y acompañarlos. Ahora, lo que me están planteando es claramente, y además lo está haciendo un compañero suyo, el señor Javier Iglesias, dijo que esto es un paro político. Lo acaba de decir que es un paro político. Y no solo dice eso, sino que después en el comunicado que ustedes hacen extensivo a toda la población, dicen que también se educa a través de este tipo de medidas. O sea, ya me parece claramente una violación a la laicidad. Todo esto se lo digo porque se lo tengo que aclarar, pero antes de eso, permítame, Natalia, hacer una aclaración en lo personal, porque yo hace unos meses tuve una respuesta muy dura ante un tuit suyo y lo quería aclarar en público, porque si lo digo en las redes, lo tengo que hacer acá. Usted declaró hace unos meses, cuando se estaba discutiendo la LUC, que nunca va a ser trabajador contra trabajador, porque los milicos no son trabajadores, y eso va con firma suya. Entonces yo digo, si usted se expresa de esa manera... ¿Sí, no?
¿o no? Sí, no, por las no lo dudas. recuerdo, pero... No, está así, Pero digo, es probable lo pongo que otra. sí. Entonces, si usted como docente, tiene ese tipo de expresiones y usted como miembro de ADE sale a decir que ese tipo de manifestaciones también es educar, yo ese tipo de postura, yo se lo tengo que aclarar en público. ¿Sabe por qué? Porque digo, por un mínimo de frontalidad, porque si lo hice por las redes lo tengo que hacer acá. ¿Qué le dijiste vos? Vos sabés que no... ¿Qué le contestaste? Que le pida disculpas a sus compañeros trabajadores, porque para mí son trabajadores. Y además la expresión milicos en una docente y en una red pública, la verdad me pareció lamentable. Entonces, la pregunta que le hago es si alguna vez le pidió disculpas, porque hay muchos trabajadores policiales que están afiliados al mismo gremio que está usted, y la verdad me parece una expresión lamentable, se lo tengo que decir en persona. Sí. Bien. Sí, yo desconocía, desconocía la respuesta. Realmente Twitter no es una red social que utilice, pero entiendo que, primero, que no es el eje de... Sí, por supuesto, no estoy desconociéndolo, al contrario, entiendo que no son trabajadores. Sí, la policía no son trabajadores en términos productivos. No, usted le dijo los milicos, usted es una docente. ¿Me entiende? Y usted está hablando y le está diciendo a Robert Silva cómo se tiene que conducir la gobernanza de la educación en el Uruguay. Y después, cuando usted va a una red social, se manifiesta de esa manera frente a compañeros suyos. No, Pupo, yo creo que el No, televidente ya lo decir, dijiste, está muy bien, ya lo dijiste, ya se Le habló. agradezco la aclaración porque la gente, el desconocía. televidente escuchó y sacará sus propias conclusiones. Pepe. Unas consideraciones breves antes de una pregunta. A mí me parece que cuestionar es absolutamente válido en un sistema democrático y hasta me parece que es un poco también de empatía colocarse en el lugar del otro para tratar de entender, entre otras cosas, que todos fuimos adolescentes, estudiantes, jóvenes, quisimos cambiar las cosas. Obviamente, después la vida nos habrá llevado por distintos caminos. Yo estoy de acuerdo con la reforma educativa. Estoy plenamente de acuerdo que en un mundo como el que estamos viviendo es necesario reformar. También estoy de acuerdo que la participación de los docentes es fundamental. Y eso lo señalaban hace pocas horas atrás, aquí mismo, autoridades de la educación. Me parece que lo que todavía no se entendió muy bien, ni de un lado ni del otro, es la palabra participación. ¿Qué se entiende por participar? Y es tan claro para mí que lo que tú acabas de decir, y yo sé que lo decís de buena fe, pero lo que dijo la autoridad de la enseñanza el viernes pasado, y yo sé que lo dijo de buena fe, no coinciden en absoluto. Hay un par de temas ahí que claramente, o hay un tema de comunicación y no se está explicando bien, tanto de parte de ustedes como de las autoridades de la enseñanza, pero a mí me quedan dudas, y si me quedan dudas es porque no está claro. Y después lo otro, con respecto al tema de la huelga, me lo decía un viejo dirigente sindical, el tema de las huelgas, o sea, el hecho de no tener definido cuando se termina algo, lo que hace es que levante rápidamente, como una espuma, pero que luego entre en una etapa de meseta donde es muy difícil mantenerlo por el tema del tiempo. No estoy diciendo que la herramienta no sea válida, todo lo contrario, es muy válida, pero también es como la última bala en todo esto. Voy a la pregunta. ¿Un plan piloto hubiese sido el fiel de la balanza tanto para las autoridades de la educación como para ustedes? Es decir, vamos a implementar el cambio educativo, pero en determinados centros de enseñanza por un tiempo determinado, y ahí vemos. Si camina, vamos por todo. Si no camina, habrá que pensar en otro plan. El problema de los planes piloto es que, de nuevo, coloca en un universo más pequeño, pero coloca una serie de modificaciones que, insisto, no son el fruto de nuestra imaginación, no están en el ámbito de lo interpretativo. Nosotros entendemos, insisto, que para discutir una política educativa de largo plazo es necesario sentarse a discutir y sentarse realmente a negociar esas condiciones. En este sentido, no queda claro cuál es cuál va a ser la estructura de la reforma, porque tampoco está planteado los planes y los programas, los reglamentos de evaluación, cómo se va a financiar todo este proceso, cuáles van a ser los contenidos que se van a dictar, cuáles van a ser las características de esos contenidos. Por eso genera tantas dudas, porque en realidad las autoridades de la educación se limitan a colocar y a defender una malla curricular que no tiene ninguno de los elementos necesarios para que efectivamente se considere una reforma educativa. Es un proceso de ajuste que lo que hace es colocar permanentemente nuevos recortes en diferentes áreas. En este caso se ha producido Planes piloto han existido varios, no se han analizado, no se han caracterizado claramente, porque incluso institutos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o el Monitor Educativo, es decir, publicaciones que son de la ANEP, no registran
las disminuciones de los aprendizajes o de las aprobaciones de grado que se plantean por parte de las autoridades. Si uno lee los documentos que publica la propia ANEP, a lo largo de los últimos años, con el Plan 2006, que es el plan de ciclo básico que usualmente se utiliza se utiliza para lo que es la educación de jóvenes de 12 a 15 años, han habido registros de aumento de la aprobación de grado, han habido descensos en lo que es la desvinculación. Por lo tanto, las evaluaciones a las que ha sido sometido este plan no son evaluaciones que tengan que ser negativas. Eso no implica que no sea necesario discutir políticas educativas de largo plazo. Quiero ser clara en esto, pero no es de esta forma. No es a través de un rejunte con una malla curricular que en realidad tampoco le queda claro ni siquiera al gobierno cuáles van a ser los programas. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros entendemos que lo prioritario no puede ser apurarnos con un proceso de transformación, de reforma, de ajuste en última instancia, cuando hay necesidades fundamentales que no se están cubriendo. Por ejemplo, no se toma en cuenta y nunca está dentro del debate que hay 400.000 jóvenes menores de 18 años que poseen inseguridad alimentaria. Eso no está en la discusión. Bueno. Sí. Pero perdóneme. Sí, ¿no? Pero quiero estamos cerrar hablando la idea. De educación. Sí. ¿Sabe qué pasa? La educación alimentarios de esos venimos jóvenes, hablando todos estos días. Sí, yo estoy al tanto. La educación de esos jóvenes es la educación que reciben en la enseñanza pública. Que hay, por ejemplo, un proceso de desmantelamiento de la enseñanza de jóvenes y adultos, tampoco está en la discusión. ¿Y cuál es el pública. desmantelamiento? ¿No? El desmantelamiento, por ejemplo, del Plan 94, que es el plan de bachillerato. Yo estoy colocando información para poder explicar que este proceso no surgió en las últimas semanas. Es un proceso más amplio. El desmantelamiento del Plan 94, que es el plan que se utiliza. Lo que pasa es que si son... si la premisa desde la que se parte es de la convicción de una mirada sobre un Uruguay donde los estudiantes mueren de hambre, o sea, no creo que haya mucho camino de diálogo, ¿me entiende? Lo que quería plantear con esa información que estoy colocando en la discusión es que hay otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para discutir el sujeto pedagógico. Y ese sujeto pedagógico son estudiantes que tienen inseguridad alimentaria, que no necesariamente que pasen hambre. ¿Y dónde está el sujeto pedagógico en el inicio de una huelga? ¿Y dónde está el sujeto pedagógico en una huelga que tiene un principio y que no se sabe el fin? El principio pedagógico o el sujeto pedagógico está en que se preservan se preserva ¿Sabes la cantidad de chiquilines que en este momento están furiosos porque no pueden dar el examen, por ejemplo? En realidad van a haber más chiquilines furiosos porque el año que viene no van a poder acceder a las artes o a las ciencias y van a tener que optar con 12 años. Sabe? Porque es lo que está escrito. Está en la página de ANEP y es un documento que se puede descargar, al igual que la documentación del monitoreo educativo y del INEC. Lo que pasa es que ahí estamos... Volvemos a interpretaciones. Es información pública. Volvemos de vuelta al tema del... Claro, volvemos al tema de... No, por favor. No, pero volvemos al tema... Es una aseveración que corre por usted. No, pero lo que pasa es que ahí está el eje de la discusión y volvemos al tema de por sí pasa. Porque usted mismo me está planteando que el gobierno va a avanzar en este proceso. Pero lo que yo estoy planteando es que el gobierno tiene, las autoridades de la educación tienen la convicción de que la reforma es buena. Ustedes lo que plantean que la reforma no es buena. Pero todavía no se sabe si es buena o no. Esa es la realidad. Porque la realidad hoy es que no se sabe si es buena o no. Porque ustedes tienen una posición, las autoridades tienen otra. Pero a ciencia cierta, hoy todavía no se sabe si es buena. Porque yo no puedo saber si algo es bueno hasta que no lo pruebo. Esa es la realidad. Lo que sí sabemos que no es bueno, y eso es seguro... De hecho, fue superada por el Plan 2006. No, pero lo que sí sabemos que no es bueno es que haya una huelga y que no se impartan clases, porque eso son pérdidas de horas, de estudiantes y demás. Eso sí sabemos que no es bueno. Ustedes me van a decir, está perfecto, es la herramienta que nosotros tenemos para hacer presión a las autoridades de la educación para parar esta reforma, que es válido. Pero la pregunta que yo hice al principio es... Pero las autoridades de la educación ya informaron de que no se va a parar la reforma. Entonces parecería ser que independientemente de que ustedes me digan es un gobierno autoritario, que no escuche y demás, porque del otro lado se dice todo lo contrario, pero vamos a dejar esa discusión aparte, si sabemos que esta reforma va a seguir adelante, ¿cuál es la motivación o lo que aspiran estamos todavía con la rendición de cuentas, no, se pueden hacer cosas, a lo que aspiran para que esta reforma se paralice cuando no se va a paralizar? Pablo, tiene que cerrar nuestra invitada, así que la última palabra de ella, por favor. Sí, en realidad lo que nosotros aspiramos
es precisamente a ejercer los mecanismos de presión. Estamos al tanto de cuáles son las situaciones que viven los estudiantes. Necesitamos que además se coloquen todos estos insumos, estos elementos que he planteado, que no están en el debate. Recién se planteaba que la reforma Rama al final era buena. En realidad la reforma Rama nunca fue avalada por el sindicato ni por otros organismos y cayó por su propio peso, porque la formación que brindaba la reforma de Rama no era una formación que estuviera ni siquiera adaptada a las discusiones académicas actuales. Y esa reforma terminó generando generaciones de estudiantes que cuando se enfrentaron al bachillerato tenían, por ejemplo, carencias en áreas disciplinares fundamentales como la historia, la geografía, el estudio de las ciencias. O sea que no fue que cayó por algún tipo de situación, bueno, una cuestión mágica. Entonces, hoy se encuentran con chiquilines que no tienen ni comprensión lectora, o sea, tampoco es que hemos mejorado mucho. Por eso planteo la necesidad de incluir en el debate otros elementos y transitar hacia una política de Estado. Por eso tiene que ser una política de Estado, porque la salud... no, que tiene que ser una política de Estado, parte pero que de las eso consideraciones en la educación. Nadie lo puede dudar. Claro, obviamente. pero ¿cuál es el problema? Que si se consideran de forma aislada, entonces un año hacemos esta reforma en la enseñanza media básica y luego en este otro año hacemos otra reforma. No hay una visión de conjunto del problema y por eso insisto con la necesidad de que la huelga está planteada para colocar esta necesidad y para que el gobierno verdaderamente abra los canales porque son necesarios para el debate. Veamos si la negociación. Muchas gracias por haber venido. Los policías son trabajadores. Ese es un debate que en otro momento, por favor, el televidente escuchó y sabrá qué conclusiones sacar. A título personal y discutimos. Leiva, gracias por venir a darnos el punto de vista de las razones y las movilizaciones y los reclamos que están detrás de esta medida que realmente avanza en su dureza, ¿no? Porque después de la huelga no estaría viendo mucho más, por lo tanto, se están jugando las cartas en este momento. Veamos qué pasa. Gracias, Leiva. Gracias, buenas tardes. Pausa y venimos.